Buenas tardes, colegas y público en general. Sean bienvenidos a Tecnólogos Médicos en Debate. Soy la licenciada Stephanie Sabrera y el día de hoy nos acompaña el tecnólogo médico en terapia ocupacional, Magíster Jaime Flores Ríos, quien nos hablará sobre la importancia de la integración sensorial en los niños. Buenas tardes, Magíster, un gusto tenerlo con nosotros hoy. Buenas tardes, Stephanie. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en este espacio que abre el Colegio Tecnólogo Médico para poder compartir temas relevantes de la profesión. Magíster, para poder entrar en el tema, ¿podría explicarnos qué es la integración sensorial y por qué es importante en el niño? La integración sensorial es la capacidad que tenemos los seres humanos para captar la información que viene del mundo, pero también la información que viene de nuestro cuerpo. Tenemos receptores sensoriales que van a captar la información que viene del ambiente, como son la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto. Pero también tenemos receptores sensoriales que van a captar la información de nuestro cuerpo, como son el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Todos ellos trabajan en armonía para poder tener una globalidad del conocimiento de lo que viene, tanto del ambiente como de nuestro cuerpo. Entonces, su importancia radica en que es necesario para poder aprender, para poder desenvolverte en diversas actividades cotidianas, poder desarrollarte en actividades de juego, por ejemplo, en el niño, actividades de la vida diaria como comer. Todas esas actividades tienen componentes ricos en integración sensorial y van a ser críticos para el desarrollo de las mismas. Ya que nos menciona acerca de estos sistemas sensoriales, ¿nos podría explicar de qué se trata el sistema propioceptivo y vestibular? El sistema vestibular es el sistema que nos ayuda con la captación de aspectos como son el equilibrio, por ejemplo, ¿no? Que quizás sea lo más conocido, ¿no? No sé, por ejemplo, equilibrarnos, el sistema vestibular impacta aquí. Pero el sistema vestibular tiene relevancia, por ejemplo, en habilidades y destrezas como utilizar los dos lados de nuestro cuerpo, por ejemplo, los ajustes posturales, por ejemplo, mantenerse derecho, anticipar acciones, por ejemplo, recepcionar un balón, ¿no? O jugar deportes que tienen que ver con anticipar las acciones, ¿no? Las acciones que tienen secuencias descansan sobre un adecuado procesamiento vestibular. Y el sistema propioceptivo es un sistema sensorial que está en nuestros músculos, articulaciones y que nos ayuda con la planificación de nuestras acciones. Entonces, por ejemplo, para trepar, para subir, para correr, para estas acciones requerimos un sistema propioceptivo, ¿no? Que nos informe adecuadamente de cómo voy a hacer el plan y qué exigencias hay en el entorno para poder responder a ellas. Entonces, son dos sistemas sensoriales muy importantes en el desarrollo. Podemos imaginar la importancia que tiene para el desarrollo de los hitos, ¿no? Para que el niño gatee, camine, corra y empiece a desarrollar habilidades motoras finas, habilidades motoras gruesas, percepciones, ¿no? Lenguaje mismo y después el desarrollo de habilidades de la vida diaria, del aprendizaje y del comportamiento y las de participación social. ¿En qué cree usted que la pandemia ha afectado a nuestros niños a nivel sensorial? La pandemia ha traído una serie de restricciones. Entonces, muchos de los niños se han tenido que quedar en casa. Muchos de los espacios naturales fueron restringidos. Los niños no han tenido la capacidad o la oportunidad de poder estar en los parques o en la playa o en los espacios educativos, en la escuela. Espacios y escenarios básicos y fundamentales para el desarrollo de la integración sensorial. Por ello, muchos de nuestros niños han empezado a manifestar comportamientos disruptivos, ansiedad, miedo, pero también hay muchos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con hiperrespuestas, ¿no? Hiperrespuestas táctiles, por ejemplo, rechazo a agarrar cosas, rechazo a ciertos alimentos. Los niños han empezado a moverse mucho más, algunos comportamientos como de podríamos decir como que el comportamiento se desorganiza en el niño, entonces el niño no sabe hacia dónde ir, cómo hacer, va, viene, se mueve por todos lados, ¿no? Entonces muchas veces los padres ante estas situaciones no saben qué hacer, cómo actuar frente a estas situaciones. Entonces la pandemia en realidad ha tenido etapas también, entonces hemos tenido etapas de restricciones totales, pero también cuando hemos empezado a salir se ha empezado a enfrentar miedo, angustia, ¿no? Entonces muchos de nuestros niños tienen ansiedad también y están manifestando este tipo de comportamientos. ¿Cuáles son los signos de alerta más importantes que podemos notar para saber que nuestro niño tiene una disfunción sensorial?
Cuando hablamos de una disfunción sensorial, hay que mirar un poco cómo el sensorio impacta en las habilidades del desarrollo. Hay aspectos sensoriales que tienen que ver con la modulación sensorial. Entonces, aquí los niños pueden tener un problema modulatorio, un problema de autorregulación. Signos como, por ejemplo, el rechazo de etiquetas, de comidas, rechazo a actividades de higiene como cepillarse, peinarse, caminar descalzo, utilizar o agarrar arena, manipular elementos, miedo o temor al movimiento, por ejemplo, o a espacios ruidosos, ¿no? Temores al ruido, por ejemplo, o temor a cuando hay cosas que se mueven, por ejemplo, pueden estar indicando un aspecto de disfunción modulatoria en algunos de los sistemas sensoriales, que puede ser táctil, puede ser vestibular o que puede ser auditivo, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro canal sensorial. Y por otro lado tenemos disfunciones que van en función a las habilidades discriminativas y la planificación motora o la praxis. Entonces vamos a tener que hay niños que tienen dificultades para reconocer las características de los elementos o de los objetos que hay a su alrededor. Entonces podemos ver torpeza en el niño se choca, comportamiento desorganizado, como que va, viene, corre, no sabe hacia dónde se dirige o qué cosa hacer. No ves que los planes motores, las acciones motoras no son tan hábiles en el niño. Entonces el niño demora, por ejemplo, para acciones como vestirse, abotonarse, comer, utilizar las herramientas como los cubiertos, como los lápices, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos ver que el niño agarra muy fuerte el lápiz o muy débil, o el trazo es muy débil, muy tenue o muy grande, por ejemplo, ¿no? Son cosas que pueden estar indicando que el procesamiento sensorial no está trabajando bien o que hay una disfunción en integración sensorial. Lo importante aquí sería evaluar por un terapeuta ocupacional calificado para poder determinar qué aspecto de la integración sensorial está afectando el desarrollo del niño. Bueno, hoy hemos aprendido mucho más sobre la importancia de la integración sensorial en el niño y la labor que ejerce el tecnólogo médico en terapia ocupacional. Magíster Jaime, muy agradecida por su visita. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Stephanie, es un gusto compartir contigo, al Colegio Tecnólogo Médico por aperturar estos espacios de conocimiento. Muchísimas gracias. También agradecemos al público que nos está siguiendo en las redes sociales del Colegio Tecnólogo Médico del Perú. Seguiremos subiendo entrevistas sobre las competencias de las 6 áreas. Buenas tardes.